nada, ya lo recibimos. Adelante, señora Asís, al embajador, ¿cómo le va? ¿Qué dice Jorge? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Pero muchas gracias, un placer tenerla acá. Siéntese, por favor. Qué elegante está, se ha venido muy elegante, ¿eh? Gracias. Como siempre. ¿Cómo le va, embajador? Bien. ¿Bien? Sin muchas cosas que lo justifiquen, pero muy bien en lo personal. Sí, pero está pasando. Con sentido del humor a pesar de todo. A pesar de todo, bien, ¿no? con mi libro, Sí. que salió, Vamos a mostrar. aunque no es... Ahí está. Esto es ficción. Excelencia de la nada. Es ficción. Es ficción, ¿no? Pero como todo, una cosa que se llama ahora metaliteratura. Que tiene Metaliteratura, claro, que tiene que ver con la ficción y claro. También una especie de ensayo. Yo Hay empecé a algunos leerlo, grandes escritores europeos que están haciendo eso. Sí, sí, lo estoy leyendo, lo empecé a leer solo a la madrugada, 3, 4 de la mañana. Me interesó muchísimo, pero me di cuenta que era ficción y además, como usted fue embajador en Francia, ante la UNESCO, ¿no es cierto? Estuve ante la UNESCO, sí. Y después estuve... ¿En Portugal estuvo también? Y estuve también en Portugal. En Portugal, gracias. Lisa. Un lapso polvoriento como secretario de Cultura. Ajá. Recuerda que fueron 3 meses de gran polémica, ¿no? Ah, lapso polvoriento. Polvoriento porque terminó con aquella polémica que tenía que ver con las lenguas. Ahora me acuerdo, y después, pero prácticamente la década yo estuve en el exterior, estuve en Europa. Bueno, tenemos que hablar, no podemos obviar el tema de la detención del expresidente Menem, ¿eh? ¿Cómo lo ha tomado usted? Usted estaba en Comodoro Pi ayer, ¿no? Con una gran indignación. Con mucha más indignación que fastidio o que rencor, ¿no? Yo sinceramente creo que culmina un proceso que tiene que ver con 3 factores. Canibalismo político, barbarie judicial y diría más, carnicería mediática. En un marco de una degradación institucional bastante fuerte. ¿No es cierto? Pero este es un proceso que venía desde hace muchos años, 6 años. Sí, yo creo sinceramente que por impericia de algunos encargados de seguimiento que tenían que ver con estas cuestiones, este tema no se cerró como debía hace 5 años, porque sinceramente es casi un tema que tenía que haber sido resuelto con otra serenidad. ¿No? Pero existió... Porque en realidad hay alguna gente que todavía cree que el menemismo, lo que se llama como menemismo, como entre comillas, manejaba la justicia. Nunca se manejó la justicia, porque si se hubiera manejado la justicia, nunca se hubiera llegado a este espectáculo que le diría, yo decía que con balas de cevita no se podían llevar por delante la década, y en realidad se las llevan por delante con balas de cevita. Un juez que no resiste hoy una inspección elemental de la Dirección General Impositiva, un fiscal que actúa con una animosidad proverbial contra el general Balsa. ¿Y del doctor Stornelli? Estoy hablando del juez Urso y el doctor Stornelli, que el doctor Stornelli sinceramente debió ser no recusado, pero por ejemplo, si hubiera existido un periodismo un tanto más objetivo, hubieran clarificado al respecto de animosidades y causas personales que tenía el fiscal Stornelli por cuestiones de índole familiar de pronto, con el general Balsa, al que también le quisiera hacer un homenaje, sinceramente porque me indigna la prisión del general Balsa, un general que tanto hizo por el acercamiento de la sociedad militar con la sociedad civil y cuya cárcel tanto alegra a los represores, torturadores, a todos aquellos que casi se sintieron reparados por la prisión de este hombre. Y no fue por cuestiones de polvorita a Croacia, sino que fue por ese arrepentimiento, por ese pedido de perdón, por esa dignidad, y sinceramente tanto para el general Balsa como para, por supuesto, el presidente Menem, y sobre todo, ¿sabe a quién, Mirta? A todo aquel justicialista, aquel peronista que se siente hoy disminuido, como devaluado. A ese le quiero dar un mensaje de estímulo, porque pronto va a pasar este tiempo de mezquindad y de ¿Usted se siente así? Sí, indignado. Pero en mi caso le diría, como tengo hasta la capacidad para explicarlo, y tengo el privilegio que usted me invite, y puedo decirlo, y como tengo una cierta carta blanca para bancarme lo que yo digo,
a ese compañero justicialista, a esa señora, a ese señor que me felicita por la calle de pronto y me estimula, le digo que no estén solos, que este tiempo del desprecio y la pequeñez pronto va a pasar. Bueno, lo dijo un momentito, muchos lo felicitan y otros le dirán alguna cosa Algunos me hacen desagradable. operaciones también, algunos me provocan, por supuesto. Lo dejo un momentito, embajador. Vamos a recibir al señor Marcelo Slotoviazda, periodista. Excelente, por cierto. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, te conoces, ¿no? Con el embajador Jorge Asís. ¿Qué tal, Marcelo? Estamos hablando, bueno, un tema recurrente que no se puede dejar de hablar, ¿sí? El tema del día. ¿Vos qué pensás de la detención del doctor Menem? ¿La justicia ha actuado correctamente? Gracias, Luisa. Gracias. No me atrevería yo a hacer opinión sobre la justicia, no es muy fuerte para nada. Me parece que tiene lecturas políticas además, dando por descontado que el juez haya actuado bien, cosa que no podría decir lo contrario. No conozco el expediente, creo que esto hay que conocer muy a fondo para opinar. ¿Pero el expediente tiene cuántas? 21.000. 21.000. Ahora, lo estaba escuchando recién así, me parece que esto es más allá de lo correcto o no del fallo judicial, en el cual no me quiero meter. Lo que se ha acabado es una época. Ayer era patético ver el poco apoyo del expresidente de la Nación. Había 200 personas en la calle, de las cuales, me refiero a Comodoro Pi, las cuales buena parte de ellas fue llevada, eran barra bravas de... Yo leí en el diario, uno decía, sí, yo con una camiseta de Huracán, me parece. Yo vine porque me pagaron 30 pesos, decía, ¿no? ¿Cómo no? Déjame después. Bueno, espere que terminemos. No, porque es una idea muy importante, que me parece que es importante, porque había 3 o 4 marginales paseando por todos los periodistas diciendo me dieron 20 pesos para venir. Así como yo tuve un señor que me puso un grabador y me dijo, ¿y usted cuándo va a ir preso? Con un fotógrafo atrás. No, pero... Son operaciones, Marcelo, no nos comamos esta operación tan fácilmente. Así puede ser, pero todos vimos que aunque todos hubieran ido espontáneamente, eran muy pocos. Pero no solo la gente, no solo la gente, sino el peronismo en sí como expresión política en este país, y vaya es importante, ayer estuvo ausente. O sea, ayer se acabó, se terminó el menemismo, definitivamente. Quienes todavía creían que Menem podía tener esperanzas para volver en el 2003, me parece que ayer se convencieron. El sentimiento de la calle, de la gente. Ayer alguien me decía, yo no soy de esos que dicen la sabiduría popular. Sí. No me como esa. Ahora, a veces la gente de la calle dice cosas sabias. Ayer alguien decía, hoy es un día peronista, Menem está preso. Parece que me hizo acordar... ¿No lo ayudará en el futuro para su campaña futura como presidente? En absoluto, ¿no? me parece un disparate quienes pretenden trazar algún tipo de analogía entre el 17 de octubre y esto, donde creo que es el blanco y el negro. Ayer quedó demostrado eso desde el punto de vista político. Menem como expresión política se acabó, está terminado. ¿Qué puede pasar con él dentro del proceso? No lo sé, creo que es un tema abierto, yo no daría por seguro que permanezca preso mucho tiempo. ¿Que lo van a indultar? No, creo que el proceso está sujeto a muchas dudas, ¿no? La juicio figura, oral, ¿no? yo creo que antes del juicio oral. La figura de asociación ilícita está muy cuestionada y esto más allá de simpatías o antipatías. Uno tiene que saber escindir el corazón de la razón. Mucha gente que quiere que Menem esté preso, no necesariamente por las armas, por lo que fue todo el periodo menemista. Hubo muchos más delitos que las armas fue el más comentado. Me parece que tiene que estar preparada a entender que más allá de lo que uno quiera, hay que ver qué es lo que pasa, si en el expediente hay suficientes pruebas, y de ese tema me parece que se va a hablar mucho. Pero qué notable, yo pensaba esta mañana leyendo los diarios, qué vida la de Menem, ¿no? Hace 15 días se casaba. No, menos de una semana. No, 15 días, ¿no? Fue. Mañana hace una semana de su casamiento. Esto tiene que ver... 2 semanas. Sí, 2 semanas. Y ahora está preso, qué vida extraña, ¿no? Él debía saber ya que las cosas estaban muy duras, muy difíciles, ¿no? Él lo sabía, él lo veía venir esto. Bueno, vamos a recibir ahora, si me permite, terminamos el programa de hoy, a la señora Norma Morandini, excelente periodista. Adelante, Normita. ¿Qué tal, querida? ¿Cómo estás? Bienvenida, que hace un tiempo que no nos veíamos. Bueno, te conoces con el embajador, porque así está. Paisana.
Conecté con Osloto Viasta, paisana. Claro, paisano. Sentate, Norma, ¿cómo va? Qué elegante está, señora, preciosa, muy linda. Para visitarla. Bueno, muchas gracias. Siempre tenés cosas lindas, vos, yo siempre te observo, tus Eso añitos. debe ser mi parte árabe. Eso es tu parte árabe, esto, mira qué bonito todo esto que tiene acá. Bueno, Norma, ¿y qué opinión te merece lo que estamos viviendo, que es realmente una conmoción en el país, ¿no? A mí me gustaría que primara la razón y no la emoción. No me alegro de que Menem esté preso, pero sí celebro que la justicia en la que está tan sospechada, haya dado un paso de esta dimensión. Creo que el desafío ahora es que a este presidente, a este expresidente, donde realmente él marcó una etapa, cambió un estilo, todo se tomó como en broma, que ahora nos tomemos en serio lo que ha pasado, ¿no? ¿Vos qué decís, que ahora hay justicia de verdad? ¿Que ahora actúa la justicia? No sé, quiero creer... Fueron 10 años de reinado de Menem, ¿no? Claro, por eso quiero creer que si están presos las personas que están presos es porque obran pruebas en la justicia, y quiero restituir la confianza en la justicia, porque esto va a significar que estamos en un momento fundacional de un país. Se dice, es la primera vez un presidente, claro, es la primera vez que hemos tenido una democracia tanto tiempo sucesiva. Sí me perturba que haya un presidente preso como Salinas de Gortari, como Fujimori, como fue el caso de Colo Remelo, como es el caso de Andrés Pérez. Entonces digo, ¿qué nos pasa en América Latina? Algunos han vuelto, ¿eh? Claro, sí. Pero mi pregunta es, ¿en qué otro continente hay tantos presidentes que salen y terminan presos, acusados de corrupción? Y la relación que hay entre eso y las situaciones cada vez más empobrecidas de nuestros países en América Latina. Entonces, a mí personalmente me gustaría eso, tomar como un poco de distancia y que no hagamos el Boca River, que esto vale para la oposición como para el oficialismo, que nadie se regodee de esto, que el gobierno no se jacte de que es independiente y no hay injerencia, y que el peronismo también, es decir, tome esto sin pasión, sin incitar a la gente, como había el caso, yo había escuchado el día anterior, con estas especies de amenazas. No es el año 55, por suerte. Es cierto que el peronismo ha sido siempre perseguido, pero fue perseguido por militares. Sí, creamos que este es un tiempo diferente en Argentina. Y si no, bueno, cada uno de nosotros siga teniendo un compromiso en lo que hace, de que tenemos que finalmente tener una democracia. ¿Que el expresidente Menem podía estar preso? No, me deja creerlo, un hombre con ese poder, con ese poderío. Bueno, pero es lo que el hombre ha venido reflexionando desde siempre. El amor y el poder son los dos temas sobre los que más el ser humano ha reflexionado. Es perturbador. ¿Usted lo ha tenido? ¿Cuántas veces vino a su programa? Sí, muchas veces, en los distintos canales que están. Si hay alguien que conoce la intimidad de los hombres poderosos es usted, porque además frente en la televisión hay otro tipo de relación. A mí me encantaría hablar con usted de eso. Algún día le voy a contar. Sí, es paradójico que esté preso por este tema que genera tantas dudas. Hay temas donde no había dudas. El tema de enriquecimiento ilícito del expresidente. Sobre ese tema que me tocó investigar a mí como a tantos otros periodistas, ahí sí hay pruebas abundantes. Y ahí no se ha investigado. Ahí no se ha investigado. Pero puede ser conexa a la causa. Sí, ahora pidió, juez pidió. Claro, porque ¿dónde fue a parar todo? ¿Cuántos fue? ¿60 millones fueron? Ahora no se sabe. No se sabe, nunca se sabe. De tráfico. Sí, de tráfico de armas. Se ha investigado poco la ruta. ¿Dónde fue a parar ese dinero? Yo lo miro así porque sé que no me va a contestar. Lo que pasa es que, digamos, yo me siento tan bien en franca minoría en ese campo. Bueno, pero que tenemos que recibir a un periodista excelente, a Fernando Carnota. Ahí viene Carnota, adelante. Ahí viene Carnota. Gracias, Carnota, no sé, Fernando. Que tenías dificultades, ¿no? Algo te pasó. ¿Qué tenías? Programa de la radio. Programa de la radio, bueno, denle un beso a Ermita, lo conoces a Loto Viasta, Loto, como le dice la nata, al embajador. Así, sentate, Fernando. Sí, es Loto Viasta. No, yo me lo aprendí perfecto. No, yo ya lo sé. No, es Loto Viasta. Hay una G en el medio que hay que pronunciar también. Casi una fuga de vocales, ese es el apellido. ¿Cómo anda, Carnota? Bien. Con todo esto que está pasando en el país, está participando de este nuevo escenario político en la Argentina, porque en realidad Menem está preso, se está acomodando en la cárcel, pero el escenario político de afuera también se está acomodando.
¿Por qué cambia esto? Cambia la relación entre los dos partidos. Pese a que yo creo que los dos partidos querían que Menem no fuera preso, ni de la Rúa ni el rey. ¿Querían que no fuera? Querían que no fuera preso. Ajá. Y yo creo que hay una confusión cuando dicen que de la Rúa quería y el gobierno lo motorizó, pero bueno. No, bueno, las declaraciones del presidente han dicho que bueno, que la justicia actúa, ¿no? Independiente del Ejecutivo. Sí. Y el escenario, digamos, además estamos viviendo algo que creo que hace 20 días nadie pensaba que se podía. Sí, realmente, dar. Insólito. Ni siquiera cuando detuvieron a Emir Yoma. Porque cuando detuvieron a Emir Yoma, digamos, la gente pensaba... Eso es mucho más fuerte. Lo detienen a Emir Yoma precisamente para que sea el culpable de todo, así no llegan a Menem. ¿Y Cavallo tiene que ir a declarar o no? Y Cavallo está en la misma situación que todos. Es una de las preocupaciones que tiene el gobierno. Pero yo leí el libro de él, El peso de la verdad, y habla del tema, ¿eh? Habla del tema de las armas. Sí. Dice cómo se fue cocinando todo, también ¿no? habló del tema de las armas desde que el escándalo con estalló. Gaddafi, Rotundo, Coan. Los primeros días Menem dijo, se va a llegar hasta las últimas consecuencias. Y si hubo delito, los culpables van a ir presos. Sí. No recuerdo muy bien. Bueno, señores, vamos a brindar. ¿Qué quiere decir? Diga. No, yo voy a intervenir. Lo que pasa es que yo usted intervenga, soy absolutamente democrático y quiero hablarlo con usted directamente. Porque es un tema absolutamente menor, que casi prueba la potencia que fue la Argentina en la última década, capacitada para mandar 6.500 toneladas y sin que nadie de la OTAN, de los Estados Unidos, se diera cuenta. La verdad que es una potencia absoluta. Nosotros estamos discutiendo tonterías y nimiedades, y que este es un tema absolutamente menor que debió haberse parado 5 años atrás. Y cuidado con la acción de la justicia, la dinámica de la justicia, porque, señora Mirta, si se activa pronto la causa del Senado, van a ir por la cabeza del presidente de la Rúa. Y como no tiene 70 años en todo caso, como dijo aquel filósofo positivista Diego Armando Maradona, que vaya preparando el bolsito. Ahora, si eso fuera así, también sería saludable. Pero siempre y cuando haya pruebas. Siempre y cuando haya pruebas. Porque el peronismo lo dice como una amenaza. Y debería decirlo como una, debería decirlo como una contribución. Es una evaluación política, pero no se ha investigado Marcelo, creo que en la Argentina se asiste a un atroz retroceso del Poder Ejecutivo, a un retroceso del Poder Legislativo y a una alianza en el poder, entre el Poder Judicial y el Poder Mediático, que marca la agenda política del país. Es decir, la alianza entre Comodoro Pi y los tribunales de la calle Tacuarí, que directamente marcan la agenda política de la semana. Y lo que me preocupa, sí, es el retroceso del Poder Ejecutivo, que hoy reposa solo en el atletismo gestionario de Cavallo, y un Parlamento cuyo máximo dossier tiene que ver con una comisión investigadora que quiere llegar a la matriz del Estado mafioso. Bueno, tenemos que ir a la mesa, señores. Vamos a continuar en la mesa, en el comedor. ¿Qué le pasa, Pablito? Que lo vi muy preocupado. Bueno, vamos a brindar por ustedes. Porque, viste que la gente que cuando uno hace televisión, detrás hacen sellas, cosas. Yo no sé qué se está incendiando, qué estará pasando acá, nada, no pasa nada. Vamos a Presidente Menem, General Balsa. Ya volvemos, vamos a la mesa. El embajador Jorge Asís, escritor. El señor Marcelo Slotoviasta, periodista. La señora Norma Morandini, periodista. El señor Fernando Carnota, periodista. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Bueno, basta, chicos, basta, no se me pasa. Muchísimas gracias. Les mando un beso y les agradezco. Quería comentarle al público que cuando dijo los tribunales de Tacuarí, mi cabeza, a toda velocidad,
Tribunales de Tacuarí, ¿de dónde? ¿Dónde tribunales de Tacuarí? Explique usted a qué se refería, embajador. Tribunales de Tacuarí. En Tacuarí está la sede del diario Clarín, centro de un multimedios muy importante que marca gran parte de la agenda política de la Argentina, con intereses discutibles y opinables, en todo caso. Y con una situación que a veces yo creo que sinceramente la interna de los medios tiene que ser tan importante como las internas de los partidos políticos. De la misma forma que las situaciones financieras de determinados medios, de determinadas administraciones, ¿no es cierto? Es todo opinable en todo caso. Pero despejada la duda de los tribunales. Yo me quedé intrigadísima, de verdad. El que tiene la duda ahora soy yo, pensé que era periodista y soy empleado judicial. Pero bueno, no importa. Voy a seguir trabajando de periodista. ¿Qué estuviste averiguando? ¿Qué estuviste preguntando hoy a la mañana? Y hoy estuvimos haciendo todas las repercusiones que tienen que ver con la detención de Menem, ¿no? ¿Ustedes se han fijado una cosa? Que el doctor Menem no tiene casa. No tenía dónde ir. No, yo creo que tiene varias. Bueno, no tenía No dónde tiene ir. residencia fija. Que... Bueno, será propietario, pero no reside en ninguna, no tenía dónde ir. Se habló inclusive de la casa del hermano, ¿no? Del senador Menem. Bueno, y finalmente fue a la casa de Gostaniano. Estuvo en un hotel bastante tiempo también. Sí. Y estuvo en su departamento también, en la Lucila. Sí. No tiene casa su nombre, sí. No, claro. Yo puedo testimoniar sobre la sagacidad informativa del amigo Carnota, porque gracias a Carnota me enteré que ayer pidieron 6 docenas de empanadas, que hay 5 piezas o 6 piezas, que hay una pileta de natación. También me enteré que hay un gran movimiento en el vecindario y una gran agitación en el vecindario para tratar de declararlo persona no grata al presidente Menem, y unas cuantas operaciones en una realidad política que hay tantas operaciones que parece un quirófano. ¿Por qué no le Clarín? Clarín le cuenta todo. No, ¿sabe qué es lo que pasa? La realidad hoy es más radial y televisiva que gráfica. Lamentablemente, cuando llegamos al diario, cuando estamos llegando al diario, cuando la gente común llega al diario, ya tiene tanta información televisiva, en el caso de los amigos del propio multimedia. Porque han leído el diario en la mañana. No, porque además ahí, digamos, estamos en un país con una producción informativa fabulosa. Segundo a segundo, eso también. Y eso, en la competencia de medios, la radio y la televisión. Pero qué bueno, eso, en buena hora. Bueno, aquí hay un desmentido, porque se dijo hoy, el vocero presidencial Ricardo Stuni desmintió hoy que el jefe del Estado, Fernando de la Rúa, haya concurrido esta mañana temprano al Instituto Cardiovascular para realizarse un chequeo médico. Parece que esto nos mandaron hace un rato, ¿ahora cuánto? De la agencia Diarios y Noticias. Bueno, de Diarios y Noticias, hace 15 minutos, pero parece que es cierto, ¿no? Después informaron, se va a internar para un chequeo. Para un chequeo. 24 horas. Bueno, está bien, me parece bien. Informativo en mediodía. ¿no? Pero es la segunda vez en la semana que circula este rumor, ¿eh? Ya se había dicho anteriormente. Y también estaba, no sé si lo habrá terminado de grabar, lo grabó o decidieron no grabarlo, un mensaje del presidente para hoy a la noche. Lo iban a grabar ahora al mediodía, en donde el presidente iba a llamar nuevamente a la unidad nacional, que en realidad con la excusa del paro, y iba a hablar también del tema de la convivencia política después de la detención del expresidente Menem. Pero el director del Instituto Cardiovascular, el doctor Segura, lo desmintió también, ¿eh? Lo de la internación. Pero vos me decís que es verdad, Marcelo, así que, no sé, los mareos que a los argentinos que nos marean siempre. Si es verdad, no tiene nada de malo decirlo. Y en el quirófano hay muchas operaciones también al respecto que aluden a situaciones personales del presidente de la Rúa, que yo no sé si no son tal vez expresiones de la voluntad de cuestiones que tienen que ver con su interna, porque es sabido que la gran ruptura hoy es entre el presidente de la Rúa y la Unión Cívica Radical, ¿no es cierto? En el quirófano hay muchas operaciones al respecto y muchos rumores. Les cuento que comemos hoy. Yo le voy a pedir que me diga el cuerpo médico, el quirófano en cualquier momento, pero, claro, enfermera por lo menos. Una comida corriente. ¿Cómo investiga Carnota y yo creo que inclusive yo en algunas cosas estoy de acuerdo contigo, como que me parece ya que no tiene mucha importancia si comió la empanada, si no comió la empanada. Creo que por respeto a un hombre que está preso, ya tendríamos que dejar de hacer un tipo de periodismo que dominó la década, que es un periodismo chismoso. Hasta ahí estoy de acuerdo con vos.
Ahora creo que también por respeto a la gente, hay toda una terminología de operaciones y demás. Yo soy periodista, no hago operaciones, no sé qué son las operaciones. Prefiero parecer ingenuo. Creo que esto es una cosa muy contaminada que dejó la dictadura, cuando se hablaba de carne podrida, todo eso. Y entonces quiero creer que ya un montón de tiempo de la democracia, porque ahí mi pregunta es decir, ¿crees en la democracia? Pero por supuesto que sí que creo. Lo que yo te quiero decir algo de lo que tiene que ver con las operaciones. Ayer en la marcha vino un periodista y me puso el grabador y me pregunta, ¿y usted cuándo va a ir preso? ¿No es cierto? Así casi como preguntándome cualquier cosa con un fotógrafo al lado. Es otro problema más es grave. otra cuestión. Operaciones, te digo, que tiene que ver con él. Eso es Tiene que ver con hay él. gente que se dice A la periodista gente, y no lo a los es. del mundo artístico también nos hacen ese tipo de preguntas. No exactamente si va a ir presa, pero así cosas de pronto con la vida privada de uno también se mete. Es muy común esto. Lo que pasa es que la gente hoy día, cualquiera tiene un micrófono y te pone así, te hace una pregunta a boca de jarro cuando no te lastiman. Yo creo que hay, digamos, no podemos negar que quirófanos debe haber, pero tampoco que todo es un quirófano, porque tampoco todo es un quirófano. Y toda la vida. ¿Quirófano? ¿Por qué dicen Quirófano porque son quirófano? todas operaciones. Operaciones, son todas No operaciones. terminemos con esa palabra. Bueno, terminar preso es una constante en la historia argentina contemporánea. ¿Qué te parece? No. Eso perturba. No. Bueno, a partir de la Para los caída de políticos. Perón, Sí, sí, bueno, no, pero los no presidentes detenidos por fueron motivos, Frondizi, no por motivos judiciales. Isabel Esto- Perón, Pero eran persecuciones Eso políticas. eran detenciones Eran claramente persecuciones políticas. Que el había exilio una salvó a Perón y a distancia. Cámpora, no se olviden, ¿no? Sí, sí, pero eso eran Sí, pero cuestiones ahí eran golpes de políticas. Estado, era terminar con un orden constitucional y claro, los que tomaban el poder siempre ponían preso, mandaban El al único exilio. expresidente en época de democracia Esto que es fue... diferente. Que perdóname, Norma, Sí. que fue detenido fue Mitre, pero que fue en realidad por una causa, digamos, por un delito no cometido durante su mandato, ¿no? ¿Y son judiciales las decisiones que toma el presidente en ejercicio de sus funciones? Bueno, evidentemente el juez Urso acaba de demostrar que sí, porque lo mandó a detener al presidente. No, pero Esto son no se judiciables. sostiene, señora Mirta. No se sostiene de ningún modo. Esto es un gran disparate, no jurídico, sino es un gran atropello al sentido común, juzgar la dirección de la política exterior de la Argentina y en el tema de las armas, que exigir, como se enojó también el amigo Lanata cuando yo dije eso, exigir transparencia absoluta en el mercado de las armas, creo que sinceramente no tienen la menor base de conocimiento de lo que significa la cuestión. ¿No es Estados cierto? Unidos, que por satisfacer a Estados Unidos, ese argumento... ¿Alguno de también es ustedes grave, cree que también es pueden grave. pasar 6.000 toneladas al lado de la sexta flota para Croacia si no hay por lo menos una guiñada? ¿De qué estamos hablando? Pero en Seamos todo caso- serios. pero en todo caso- Estamos entre amigos, pero digamos la verdad, que es un secreto entre ¿Que nosotros. Estados Unidos lo sabía y no ha intervenido? Pero yo pregunto, ¿puede no saber Estados Unidos el gendarme del universo? Bueno, pero ¿Pueden el ser tan problema es ser tan incompetentes? obedientes a Estados Unidos. El problema y en lo que fallamos, y en lo que verdaderamente falló mi gobierno, es en todo caso de haber existido, no haber asumido la decisión política pese a cuestiones que tenían que ver con Naciones Unidas y demás, pero todos sabemos que Turquía, Israel, Chile, países de la OTAN ayudaban como debía ayudarse al pueblo croata, que estaba siendo aniquilado por Milosevic y un serbio que iba por la depuración étnica. Déjame ¿no es hacer una cierto? pregunta. Sí. Si se lo investigase a Menem, no ya por el tema de las armas... No, pero lo por encanaron por el tema de las sí, armas. pero- Todavía Ese hablamos de tema- otra cosa, si quieres. Hablemos de otra cosa. Pero por esta tontería lo encanaron. Si se lo investigara al presidente Menem por enriquecimiento ilícito, ¿usted cree que saldría...? Hablamos de otro Estoy modo en haciendo- todo caso y estoy es haciendo otra una pregunta, cosa. es No otra sé, cosa. conjetural, hablemos de otro modo, pero hoy lo encanaron por esta estupidez que somos verdaderamente el hazme reír Bueno, de pero todo el tema de aquel que- que pueda tener sentido El común. hecho existió. El hecho existió. Sí. Se voló una ciudad, murieron 7 No, personas. acá estamos mezclando otras cosas. No, no estamos No mezclando tiene nada que ver una cosa porque con fueron otra. repuestos los cañones que se llevaron, El juez fueron Urso pidió esa repuestos. causa también. Que pide esa causa Igual y que se se va a verá defender todo, ahora el se verá, enriquecimiento ilícito perfecto. de Menem de esta causa también. Yo no puedo hablar, Los no estaba en cañones Europa no en ese fueron momento, repuestos. no tengo información al respecto. Posteriormente fueron repuestos los cañones, ¿sí? Sí. Ahora, con respecto al tema Croacia, hay que mandarle citación indagatoria. A Juan Pablo II, sobre todo, que era, por supuesto, de los primeros interesados en el mantenimiento y la supervivencia del pueblo croata, y
también a Bush, también ahora, a con Clinton, respecto a lo de Estados Unidos, ¿no será que o Estados asumir Unidos la incompetencia que no sabía, supieron manejar. sabía pero no estuvo en el negocio y le quisieron hacer una mexicaneada? Yo sinceramente... Digo, no sé, tiene información, estoy diciendo... Yo tengo información y yo estaba en Europa cuando todos querían ayudar en tiempo de la depuración étnica a ese pueblo croata que estaba siendo absolutamente masacrado. O sea que... Y Naciones Unidas votó algo por... Pero usted, a ver, yo no conozco a fondo la causa, pero lo escucho a usted. Yo sé de política, la causa no soy abogado. No soy abogado. Lo escucho a usted, No me interesa el expediente. Lo escucho a usted, lo escucho a Menem y están diciendo cosas totalmente distintas, porque Menem dice, en ningún momento pensamos ni remotamente en enviar armas. Yo no estaba engañando a adrede, dice Menem. Usted lo que está diciendo es, no seamos ingenuos. Menem sabía que le mandaba las armas a Ecuador. O sea, pero había que el ayudarlo. detalle es que usted, para usted, eso no está mal. Creo que es otra cosa. Es otra cosa que no tiene nada que ver. Ahora, le creo a usted, Hablemos le de creo a política, Menem. estamos hablando de política. Están ganados por 6.500 toneladas que se enviaron. Y si llegaron 6.500 toneladas, tengo que asumir que el gendarme del universo es un incompetente que le pasan barcos con toneladas de armas. Pero hay que ser muy ingenuo para creer que hoy Estados Unidos va a salir y va a decir, no, en realidad le había dicho yo. Y hay que ser un ingenuo para creer que lo que dice un vocero del Departamento de Estado es algo que tiene que ser tomado como... ¿Y usted cree que tiene que salir Bush a decirlo? Pero ¿Ustedes creen, paso a otro tema, que el general Balsa es inocente? ¿Vos crees? La verdad que no, digamos, no tengo elementos como para decir inocente o culpable, me estoy guiando por lo que dijo, lo que está diciendo el juez. Creo que hay niveles de responsabilidad distintos y me parece que tal vez Balsa tenga un nivel menor de responsabilidad. rigurosa y De hecho, totalmente Camillón, inocente. El doctor... Camillón fue el primer procesado. Rigurosa y totalmente inocente. Pero de hecho Camillón fue el primer procesado y no está detenido. Y fue el primer procesado por la causa de las armas. ¿Y podía ignorarlo él? Y yo creo que, digamos, podría haberse no enterado, pero en la cadena de... ¿Esto dónde nace? En fabricaciones militares. Esto no es en fabricaciones militares, que Balsa tanto dice que él no tenía control sobre fabricaciones militares. Porque primero las armengas son de En tiempos de chiquitaje y desprecio, señora Mirta, perdóneme. Sí, diga usted. Perdóneme, en tiempos de chiquitaje y desprecio se está banalizando la figura del general que hizo más por el acercamiento entre la sociedad civil y militar. Eso no lo invalida. Y hoy celebran todos aquellos que atentaron contra la democracia y hoy están contentos todos aquellos que se sintieron tocados con la autocrítica de General Balsa. Yo hice la última entrevista con Balsa antes de ser preso y a mí me pasa lo que nos pasa a todos. Él es un hombre que tenía una imagen pública impecable. Es el hombre que se gana el respeto no de Argentina, sino que lo echan del círculo, pero entra en un circuito en el mundo donde él pasa a ser respetado, va a dar conferencias, habla en Alemania del desarme, hasta la Flaxo lo invitaba. Absolutamente merecido respeto, por supuesto que sí. Pero es realmente, es el hombre que le ofrece a Alfonsín ir a Neuquén cuando era el levantamiento de Semana Santa. ¿Por qué no cuentan que el hijo del Atilio, era el círculo militar? Se sabía que el hijo del Atilio iba a encanar al general Balsa. ¿Quién es el hijo del Atilio? El hijo del Atilio es el fiscal Stornelli, hijo del teniente coronel Stornelli, que fue censor en Radio Belgrano durante la dictadura militar. Y había una especial animosidad por el general Balsa porque le sacó un artículo 62. ¿Saben qué es un artículo 62? Lo tenía casi arreglado. En realidad fue una tontería de general Balsa, no se dio cuenta, ¿no? Eso se dijo. O sea, que se articuló todo por el artículo 62. Y que la impericia de mi gobierno, la impericia de los encargados de la justicia, de los supuestamente conocedores, manejadores del tema de la justicia, en no resolver esta cosa como se debía. Ahora, porque, te voy a decir más, el fiscal Stornelli en 1999 cenó con el presidente Menem, y creo que hay testimonio y tenía cierto interés en un ascenso judicial importante. En términos políticos, ¿no? El juez Urso iba a Olivos, ¿qué tal jefe? ¿Cómo le va? Le decían, ¿no? Según el diario de hoy. Entonces... Era uno de los que visitaba Olivos, bueno, pero digo... ¿Estaba en la servilleta? Es el mito de Almería. ¿Estaba en la servilleta famosa? Sí, estaba en la servilleta. Pero eso no lo hace, no sé. Permítanme, yo voy a ser la ingenua, y prefiero ser ingenua a cínica. Es decir, todos tenemos... ¿Qué pasa con nuestra sociedad? No creen en la justicia. Se sospecha de Urso, se decía que estaba en la servilleta, todo lo que se dice.
Pero también es cierto que el país de 10 años atrás no es el país de hoy. Y cuando yo te pregunto si crees en la democracia, porque has visto funcionar sociedades más avanzadas que la nuestra, y la opinión pública es un factor importante. A mí me gustaría en serio que nosotros como periodistas no estemos en el chiquitaje. ¿Y sabés qué? El chiquitaje me dijeron, el chisme entró, Leo miró y demás. Hablemos de política. Hablemos de política. Es decir, ¿era correcto que nuestro país tuviera relaciones carnales con Estados Unidos? Que como los militares que hicieron el trabajo sucio en Centroamérica, después creyeron que los iban a acompañar en la guerra de las Malvinas. ¿A cambio de qué? Entonces aceptar la ayuda a Croacia porque Estados Unidos hacía el guiño. ¿Qué consiguió nuestro gobierno siguiendo ese razonamiento del gran gendarme que, bueno, le hizo el guiño a Argentina? Yo no digo eso, yo en ningún momento dije guiños, Bueno, pero... No, pero igual es una... Estoy hablando de la incompetencia por pasarse 1.500 toneladas sin que se den cuenta. En serio, con vos uno no puede discutir porque tenés, por suerte, sos un muy buen escritor y entonces... Tiene buenos argumentos. Tiene buenas palabras. Sí, tengo que ir a una... En los buenos argumentos... Que los buenos Iba a decir una cosa para finalizar de la vez. Iba a decir algo, no Me quería gustaría que, en términos políticos, ¿qué consiguió nuestro país, siguiendo tu razonamiento de que aceptó la ayuda? Una instalación distinta en el mundo, una previsibilidad, una garantía, una confiabilidad que dilapidó el gobierno de De la Rúa en 18 meses. Ahora, menos mal, y creo tanto en la democracia, que menos mal que Menem ganó también la elección, la segunda de la reelección, porque ustedes imagínense lo que hubiera sido de la Argentina si ganaba Bordón Álvarez. Hacían un torneo para ver quién disparaba primero a la menor crisis de Galicia. No puede hablar de política y tirar. Vos decís que tiene buena palabra. Todo lo acomoda. Es muy difícil, digamos, hablar con alguien que lo que hace es política. Y tan inteligente, además. Tiene buen vocabulario, buen lenguaje. ¿No? Buena voz, además, eso también ayuda mucho. Señora Mirta, le pido a Jorge Asís que no embarre la cancha con sus dichos. No está cuestionado solo Menem, sino toda su dirigencia. Consuelo de Barrio Norte. Los llamados son auténticos. Aquí no hay que decirle a Consuelo que yo también formo parte de la asociación ilícita en mi condición de traficante peligroso de palabras. Mirta, la felicito por su programa. ¿De dónde sale la plata para que Zulemita tenga tantas casas y departamentos? Pregunta Irene de Olivos. No sé, Irene, yo creo que son del papá, se me ocurre, ¿no? Espere, no me corte, señor director. Así, ¿por qué piensa que la gente lo odia tanto, Mónica Belgrano? ¿Lo odia la gente? La verdad que si yo ando suelto, ando con mi celular, que es toda mi estructura política, tomo taxi, recibo muestras de afecto, recibo, sí, alguna reprobación en tiempo de tanto desprecio, de tanta mala onda. Es como, cuando yo volví de Europa era como que tenía que demostrarle a aquel que estaba al lado que yo no era ladrón. Y cuando se enteraban que yo no era ladrón, tenía que demostrarle que no era estúpido. Porque digo, entonces, ni siquiera es ladrón. Y ahora ¿cuál es el problema? Y ahora tendría que estar repartido. Y ahora se va a asistir, si vos querés, porque ya lo encanaste. Eso no me he cuestionado. Ya contaste lo de las empanadas, ya mostraste la pileta de ¿No le natación. gustó lo de las empanadas? A mí me interesa saber todo eso, a mí me interesa. Le contaste todo eso. Ahora sabes que viene Pero el conté vacío. otras cosas Lo también. encanaron. No ¿y conté qué? nada más que lo de las ¿Qué empanadas. pasa dentro de 3 días en una sociedad Menem dependiente donde solamente se ocupan de Menem? Si se casa, si no se casa, qué pasa con Zulemita, Bueno, con su Celici. personaje. Bueno, eso habla del vacío de hacer política del gobierno. Ahora, muchachos, hablan de la gobernabilidad. Que está en duda la gobernabilidad. Lo que yo les pregunto, ¿qué gobernabilidad? Bueno, voy a una pausa y vuelvo enseguida. Ya volvemos, señores. Estamos Me pregunta cuánto se cobró de comisión Hablan de cuál por el megacanje, 140 millones. Eso no es lo grave. ¿El megacanje? Eso no es lo grave. ¿Saben cuánto de deuda adicional va a haber que pagarse acá hasta el 2031 por el megacanje, que Portal lo llama, creo que muy acertadamente, el megacanje? 52.000 millones de dólares más. ¿De dónde van a salir, Dios mío? Más, no es que va a haber que pagar 52.000 millones. ¿Qué herencia pesada vamos a recibir? ¿Saldrá otro megarcán? Vamos a recibir. Vamos a recibir una herencia ¿De dónde pesadísima. venimos? Lo que va a estar con Rucao. Pero ahora. Caballo va a estar estructurado así. Caballo está sin apiado directamente Permanente. en el Ministerio de Economía No, Económica. me interesaba saber cómo reaccionaron Rucauf y Duhalde ante la detención del doctor Menem. ¿Dijeron algo? Sí. Lo que pasa es que, sí, los dos dijeron, se abrieron de piernas y dijeron que la justicia actúe. Pero digo, no fue la actitud que tuvieron cuando lo citaron en indagatoria. Duhalde dijo, me parece en una actitud bastante honesta, yo no voy a ir
a dar el apoyo político con alguien que estoy peleado, y Rucap se puso en la foto en el Congreso. Al principio. En principio, después empezó a Ayer pegar. dijo que su reflexión era que no tenía reflexión. Y bueno, reflexiona mucho. Pero ves cómo nos ocupamos, no hacemos nunca política, ni siquiera en el análisis. Nos ocupamos Estamos nada más respondiendo que una las pregunta de la señora declaraciones. Mirta. No, pero nada más que en las Normal. declaraciones de lo que dicen los políticos. Cuando él está diciendo de una situación gravísima de un país que tiene, por un lado, la paradoja que el futuro le permite salir de este ahogo que tiene hoy. Pero un futuro que está absolutamente enajenado, que se llama 55.000 millones de dólares de Hipotecado. Entonces, ese es el tema. ¿Qué ¿De dónde va a país salir esa plata? Pero bueno, pero si hay una Yo no voy a estar en respiración este y el mundo, país pero más o mi menos nieto sí. reactiva y ¿De surge dónde? la credibilidad y surge alguien que pone, cambia la rueda del auto, se compra el televisor, ¿Sabes qué es lo que te invierte da- en un tallercito. Lo que da más la cosa rabia de cambia, todo, ¿no? señores, 3 años. es este país maravilloso. Y además que no hay... Este país pero donde no hay todo, los brasileños Marcelo, donde dicen hay siempre- todo, pensalo bien, pensalo que yo estuve en Europa ahora hace poco, bueno. Y falta clase Países dirigente, ¿no? es primer mundo, sin duda, falta clase Falta dirigente. clase Y además de dirigente. lo Cuando otro, digo clase dirigente, no solo político. Claro, Pero a Marcelo, todo- la a clase todo dirigente salió de nivel. nosotros. Ese es un tema que tenemos que Sí, revisar. pero acá hay Pues salió de esta responsabilidad de sociedad, todo. no salió de Sí, pero vino de no Marte. es momento entonces de que en la crisis, en serio, y esto sí yo creo que el chiquitaje es que nos quedemos en lo pequeñito. Tenemos la oportunidad de una crisis que está mostrando todo, porque es todo, en todos los sectores. Bueno, ¿qué país queremos en serio? Si no es un momento fundacional de decir, bueno, ¿cómo se sale de esto? A mí, por ejemplo, me perturba, entiendo que se ponga la humillación, porque ya no es el orgullo nacional, es la humillación nacional en la bandera, el himno y demás. Si en nuestro país no tuviéramos una historia de tanto autoritarismo detrás de la exaltación de los símbolos, a mí me perturba que decir, el que no salta es un gallego. Hay que ver cómo, es Eso decir, en sí esta preocupa. economía que estamos encadenados, Eso preocupa. es decir, reducir lo que nos pasa, la humillación, en eslogan, es decir, que no sirven. Yo creo que hay que ver cómo se va a salir de Lo esto. de aerolíneas es un tema Es también gravísimo, pero ¿por qué no se terrible, pusieron ¿eh? las banderas antes cuando se estaba enajenando a aerolíneas? Yo lo que le quiero decir con esto, no es que esté en contra, me emociona también el himno y demás, Sí. pero no tenemos, decir, no tenemos orgullo de país. Los brasileños hacen una broma y dicen, si yo te debo 1.000 pesos, la que no duerme esa noche soy yo. Pero si yo te debo 1.000.000 de pesos, el que no duerme sos vos. Entonces la sensación es un país que siempre está de chiquitito, subserviente, lo que le mandan a orgullo hacer. de sin país, sin orgullo embargo, el de argentino siempre se le negociación. reprocha cuando sale al exterior que todo es mejor, porque es arrogante, que pero no es no como en la la carne mesa de argentina, que no es negociación. como Buenos Aires. Yo creo que Pero sí en la que mesa tenemos de orgullo del negociación país. no, tiene que Ay, lo que pasa es que hemos exigir. estado muy mal Yo dirigidos, puedo hacer ¿no? una pequeña Este país lo han advertencia destruido. con respecto. Yo digo que somos ególatras hasta para el derrumbe. ¿No es cierto? Nosotros así como tenemos la mejor carne, el mejor fútbol, las mejores mujeres, queremos tener el mejor fracaso. El mejor Queremos autodegradarnos, somos un país narcolavador, exportamos armas terribles. Y sinceramente me parece Y no que es tan casi ajeno a la verdad. hay una cuestión Narcolavador, no, pero bien administrativa. lavador sí. Narcolavador no. se lava más blanco Yo te aquí. diría- Lavador sí. Pues no se lava solo narcotráfico. Se lava evasión fiscal, se Coima. lava coima, Sí. se lava sobornos, Corrupción. se lava dinero en negro. Y eso somos, no sé si los campeones del mundo, pero haríamos fuerza. Haríamos fuerza. Clasificarnos, eliminatorias no deberíamos jugar, eso estate seguro. Pero ¿a vos no te parece que hay un espectáculo Qué de lástima, un país tan excesiva maravilloso. autodegradación? Puede ser, puede ser. Digamos, ¿no te Sí, parece que hay pero va un con nuestra suicidio? esencia eso. No hay un suicidio, casi te diría, institucional de la clase Yo- política. Estoy en desacuerdo con ustedes. Yo me pongo en ciudadana, en la señora de barrio, que mira todo esto y dice, pero ¿qué es esto que estamos viviendo? ¿Qué han hecho Pero con la nuestro país? responsabilidad nuestra ¿Qué han de la hecho con señora de barrio, nosotros? ¿Qué han hecho ayudarle, con no a la nosotros los emoción, sino poner un argentinos? poco de razón. Que no puedo vestir a mis hijos, que no pueden ir al colegio, que no puedo curarlos, que tengo miedo, que no puedo salir, Porque que mi marido no tiene trabajo. ¿Qué han hecho Siguiendo con esa línea de nosotros? ¿Pero qué han razonamiento, hecho con nosotros los argentinos? el pecado no es como está Argentina. El pecado es que la Argentina esté siendo Argentina. El pecado no es la situación actual que estamos viviendo, sino que la Argentina, con todo lo que tiene, esté en esta situación. Ese es el pecado. Y lo decimos nosotros que los que estamos acá tenemos un buen pasar, tenemos trabajo. Dios realmente ha puesto sus ojos en todos los que estamos acá, porque todos tenemos trabajo. Piensen en la gente. Yo desde chica en mi casa, yo soy de Villa Cañas, ustedes saben, ¿no? Provincia de Santa Fe. Me pongo de pie cuando nombro a mi pueblo.
Y yo desde chica en mi casa escuchaba a mis padres cuando hablaban de alguien, decía, ay, qué horror, pobre, no tiene trabajo. Era una cosa espantosa no tener trabajo, es denigrante por empezar para un ser humano. Piensen ustedes en los miles y miles de personas que nos están viendo en este momento y no tienen trabajo. Y esto no es demagógico porque yo no tengo una carrera política. No, además ni nada es denigrante y es impactante porque se generó, digamos, el concepto era el que no trabaja es porque es un vago. Y hoy no es así. Hoy hay cantidad de no vagos que no pueden trabajar porque no tienen dónde trabajar. Pero no hemos sido ingenuos, pero era claro que este modelo que se había elegido, la forma como se hizo la apertura, yo no digo, bueno, yo insisto, bueno, la globalización estamos todos encadenados, pero es decir, acá pasamos de la euforia que íbamos a entrar al primer mundo. Yo me acuerdo las cosas que se decían que a mí me daban una tristeza infinita. A mí me da tristeza pasar por el consulado italiano y por el consulado español. A mí me da tristeza. ¿Quieren que les diga una cosa? Y esto es una confesión. Tómenlo como quieran, pero yo no paso por ahí. No quiero verlo. No quiero verlo. A mí me dan ganas de llorar, ¿sí? Bueno, el que se hizo ciudadano italiano fue, que tramitó todo, fue Cavallo, ¿no? Sí, sí. Yo no sé si a lo mejor... Me da una enorme tristeza ver esa gente que se quiere ir, que yo si fuera el presidente de este país es como que mis hijos se quieren ir de mi casa. Algo tenés que hacer. ¿Cómo vas a permitir eso? Ah, no, yo este país no lo quiero, yo no, este país no me ha dado nada, yo me voy. Es decir, que está toda la situación económica, lo que sabemos, pero hay otro tipo de cosas y ahí sí yo voy a lo chiquito, no al chiquita. A mí me impresiona la falta de respeto que tenemos unos a otros. Trabajo con jóvenes a los que no se les atiende el teléfono, a los que no se les da una respuesta. Hay unas relaciones laborales espantosas de desconfianza unos con otros. Es decir, yo cuento una anécdota que me pasó hace poco. Voy a España a entrevistar al fiscal Castresana, el hombre que combate la corrupción en la España de la ETA. Él me atiende su teléfono, no tiene secretaria. Entonces, parece una anécdota menor y no es menor porque también tiene que ver con una situación cultural de degradación. Entonces, claro, los chicos se van porque van a lugares donde los respetan. Van a buscar trabajo. Van a buscar trabajo. Pero al agregado de la falta de trabajo, no, yo sé, no estoy diciendo una frivolidad. Quiero poner esto porque, bueno, que también importe, es decir, como formas de cosas que tenemos que modificar. Estaba pensando, Ronald Reagan no vendió armas a Irán y no se investigó. Pero por supuesto el caso de Oliver North. Sí, claro. ¿Eh? El caso de Oliver North. ¿De Oliver North? Señora Mirta. El Irán Gate, sí. tal cual. No se investigó. Bertolt Brecht, yo siempre lo cito, él decía que Yo siempre creí que era un hombre de derecha y lo cita Bertolt Brecht. Yo soy un intelectual de ramos generales, ¿no es cierto? Soy un sofista presocrático. Él es un ramo general de izquierda. Pero él decía... ¿Cómo? Él es un reaccionario de izquierda. No, nada de Habrá eso. sido su Yo soy un juventud. intelectual a la carta, en realidad. Sí, soy un intelectual a la carta, yo conozco casi todas las teorías, razonamientos. Iba a citar a Brecht, que él decía, el intelectual marxista, él decía que es mucho más delito fundar un banco que asaltar. Sí. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Con el tema de las armas, en todo caso, puede ser mucho más delito fabricar armas que venderlas. Porque si vos te pones a vender armas, ¿a quién le podés vender armas? A los que están en problemas fronterizos, guerra civil, movimientos de liberación. Lo que la ¿cierto? necesitan. Y las guerras que podemos vender nosotros, que fabricamos nosotros, son para matar, no son armas de disuasión, ¿no es cierto? Pero en todo caso tenés que replantearte estas cuestiones. Y en el tema de las armas es donde existen las triangulaciones, Pero el único lugar del Estado donde se pueden pagar comisiones. Pero el cuestionamiento es por qué tenemos que entrar en ese mercado. ¿Por qué no podemos producir otra cosa? Pero vos querés venderle armas a los ascensoristas. No, ¿por qué tenemos que vender armas? ¿Por qué no podemos vender otra cosa y producir Cerremos la algo? fábrica. ¿Se acuerdan cuando hicimos Cerremos la fábrica de armas. Bueno, cerrémosla. misil Cóndor? Así su argumento flaquea. Nadie me escucha, ¿eh? Y es una lástima, es una lástima. ¿Qué pasó con el misil? ¿El Cóndor era? Ay, yo podría hablar, pero no quiero hablar ¿Qué pasó tanto. con el misil Cóndor, no? Yo le podría hablar tanto. ¿Me permite una Falta del síntesis Carmen, nada ¿eh? más? Sí. Usted es el que más habla, déjame Pero no lo hablar. escuché yo todavía desde que empezamos. Yo esto quería decir solamente una cosa, y me callo y prometo no hablar más. Ay, sí, cállese un poquito porque ya habla mucho. No digo más nada. Termine con su cosa. Esta frase, el gobierno de Alfonsín se presentaba en sociedad como sinagoga radical y simultáneamente transfería tecnología para los países que querían hacer desaparecer el Estado de Israel. Si nosotros
llegábamos con la misma tesitura, la indiferencia complaciente de este gobierno a analizar temas como Lomas de la Lata y tantos temas y demás, o este mismo tema del Cóndor, el gobierno de Alfonsín entraba entero en Alcatraz, ¿no es cierto? De pronto, por convivencia, por otra cuestión, por un poco más de grandeza y por no andar revisando todos estos aspectos del pasado, no caímos en esta tontería de andar revisando todo este tipo de... Eso es grandeza, eso no es grandeza. Eso no es grandeza, no. No se habló más del misil, ¿Sabe un argumento? ¿Dónde plantea su argumento? Por favor. Fue desmantelado. Chicos, yo les quiero decir una cosa. Tenemos un desfile de caballeros, de señores, de moderno, ¿no es cierto? Así que terminen el postre, si no se lo llevan allá. Porque si no, no tenemos tiempo. Yo no contesto más. ¿Cómo comiste, Marcelo? ¿Tenías hambre? Me encanta cómo comió. No, el tema de las armas es muy controvertido, es muy polémico, y hay cosas que dice así que me parecen en principio atinadas por una discusión. Lo que pasa es que usted se niega a discutir, a admitir que Menem no es solo armas. Si usted me dijese, bueno, investiguemos a Menem por enriquecimiento. Sloto, lo encanaron por armas. Hablemos de por lo que lo encanaron y por lo cual su jefe periodístico ayer se alegró tanto en su programa televisivo como otros que dijeron que es un día de alegría. Es muy difícil compartir para un justicialista, para un hombre más objetivo. ¿Los justicialistas creen, qué es justicialista? Más allá de los menemistas, ¿cree que los justicialistas no están contentos? Hay algunos, yo le voy a decir, en el justicialismo, como en muchos sectores de la política argentina, es donde hay más promedio de traidores, mezquinos y oportunistas por metro cuadrado. No tengo ningún inconveniente en aceptar a los militantes es a los que yo le hablo. Los que fueron a declarar, declararon en contra la mayoría. Les doy un estímulo que soporten este tiempo de gorilismo estremecedor que renace. Sarlenga, Joffre, todos en contra. Ahora, hablando en términos políticos puros, ¿no? Y de maniobra política, ¿esto no detonó por no haberle dado la plata a Sarlenga para que consiga su extradición? No conozco estos temas menores. Eran $150.000 que si Sarlenga los tenía no hablaba. Confesó porque se vio así con que no salía. Pero nada, un vuelto para los Digo, porque ahora dicen que Menem le pagó $1 millón a sus abogados, le hubiera pagado $150.000 a Sarlenga. ¿$1 millón? Sí, la verdad que no tengo la Yo le voy a preguntar, no, estoy hablando... La verdad no lo veo al amigo Cabaña cobrando $1 millón, pero bueno. ¿Junio Libarona está también como abogado? No, lo separaron ahora. Estuvo en la primera etapa, me parece que después lo separaron, ¿no? De Yoma, no, pero con Menem ahora. Está desde atrás. Bueno, deme la mano porque le gané una, Carnota. Le gané una. Felicitaciones. Vamos al living, tenemos un desfile, mil perdones. Yo me hubiera quedado porque me encanta esta mesa, me encanta estos temas, pero estaba programado un desfile de Modar que va a ser excelente, así que señora, no se lo pierda. Usted sí puede desfilar perfectamente. Vamos a la pausa. Este gobierno, con Menem, que no han ido a verlo. Me parece un acto de deslealtad. Me parecen traidores directamente. Gracias, muy bien. Empresarios incluidos, ¿no? Empresarios incluidos. Mira, me sonrojo solo de decirlo, porque pienso, realmente, gente, pero incalificable. ¿Cómo es posible? Aunque sea nada, darle la mano, un saludo, una presencia. Bueno, pero qué traidores y vergüenza. Pero ahora es distinto, porque no lo van a visitar preso. Lo del casamiento es otra cosa. No, por eso es distinto. Pero... Yo sinceramente... Yo lo he criticado mucho al presidente Menem, pero quiero que usted sepa que yo he vuelto a la televisión gracias al doctor Menem. Cuando él estaba en el gobierno, que dijo, Mirta, usted va a volver, yo por razones que no voy a explicar, estaba ausente de la televisión, estuve durante 10 años. Y él me hizo volver a la televisión. Y siempre se lo agradecí. Y no soy menemista ni saqué nunca una ventaja. Ni él me pidió, ni yo le pedí. Nunca nada. Pero que corresponde a la gente que se ha beneficiado con él, que vayan a verlo. Me parece que es lo que corresponde. Ahora, eso en términos personales son valores correctos y demás, pero no hay que confundir las lealtades trasladadas a situaciones partidarias y demás. No, pero yo no hablo de políticos. Él habla en un sentido mucho más profundo. Bueno, le tengo que dar un bomboncito. No,
se va el avisador, me tenés que agarrar. No, como Dice, mira cómo estoy en su casa, que te agarrás uno, porque no se va. Ferrero Rocher. Yo me voy a tomar dos. Pero un árabe que no come chocolate. Es un árabe que no me come chocolate. Ferrero Rocher. Una gratificación especial para cada momento. Esperá que lo tengo que decir bien. Una experiencia única para compartir con amigos. Tome, explotó. Llévele a la nata, así le endulza la vida un poquito, tome. Llévele. Dígale que yo le mando, ¿eh? Tome, 3, tome. 3 para él. Tome, sí. Al otro, a mi amigo. No, todos los chicos, llévele, tome, a los chicos de allá. ¿Eh? yo también me llevo. Tome, llévele otro. Pero va, bueno, en la bandeja. Ah, no, tome, llévele. Ahí está. Ahí está. Hay barra. Ahora el avisador se va a quedar Hay mucho barra, y a Marcelo Bonelli. Bueno, vamos a ver un desfile espléndido. ¿Cómo le va, mi querido Arnito Kleiman? Que lo adoro, le mando un besito, ¿eh? Bueno, ¿tenemos que irnos ya o tenemos un ratito? ¿Podemos ir conversando? Nada, ¿qué hora es? Un momentito, voy a chequear. Un momento. Ah, no, sí, hay que irse. Hay que irse, ¿no? Le tenemos que entregar a Badía. Bueno, les agradezco muchísimo. Teníamos más para conversar. Qué lindo el desfile, ¿eh? Mire qué. Haga un paneo, señor director, a los jóvenes ahí, tan buenos mozos y hace. Vos tenés que desfilar un día, ¿eh? Luis María, vos también. Y el embajador, mirá cómo está. Mirá el embajador. Puede desfilar. Normita, ¿tus paradojas están o no? Ve las paradojas en el noticiero. Ah, en el noticiero, bueno. Estoy haciendo unas entrevistas a fondo en Código de... Ah, bueno. ¿Y libro? ¿Alguno? Sí, estoy ahí con una historia de los años 70. ¡Uy, qué bueno! ¿Sale cuándo? Tengo que entregar antes de fin de año, así que espero que pueda salir en el verano. Bueno, nos vas a visitar otra vez, ¿eh? Gracias. Adiós, embajador. Hasta pronto. Ha sido un gusto, ¿eh? Tengo regalos también. Cosméticos Amodil, Calientacamas, Caldazono, Rocío Fijador, Alberto Veo 5 y Medias Mora. Todo completo. ¿Qué programa te regalan todo esto? Chao, Carnota. Dale cariños a tus compañeros, a Ibarra, a Marcelo. A la Nata también un beso, a todos los chicos. Enseguida estoy con ustedes. Muchísimas gracias, lindísimos los chicos. Señoras, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. El 1 de Argentina, los quiero. Nos vemos acá, no me fallen. Chau, chau. Adiós.